Bien, en esta serie de videos vamos a estudiar el tema de modelado de sistemas térmicos. En el modelado de sistemas térmicos lo que vamos a hacer es estudiar la evolución con respecto al tiempo de la temperatura de un cuerpo. Cuando digo cuerpo puede ser un elemento mecánico, estructural o simplemente un sólido. Así es importante entender que existen diferentes mecanismos de transferencia de calor. Por un lado tenemos la conducción, que es el mecanismo de transferencia de calor que se da por ejemplo en un sólido. Por otro lado tenemos la convección. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se da la interacción fluido-estructura o fluido sólido, en donde se da una transferencia de calor y el cual depende de muchos factores como por ejemplo la viscosidad del fluido, la velocidad del fluido, la condición superficial del sólido, etc. Y por último tenemos la condición de transferencia de calor por radiación. Nuestro objetivo será modelar matemáticamente el fenómeno de transferencia de calor por conducción y hasta cierto punto el fenómeno de convección. Entonces, vamos a iniciar nuestro estudio de transferencia de calor por conducción considerando un caso sencillo en donde tenemos una barra cuyos extremos están a diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, en esta barra, el extremo izquierdo está a una temperatura constante de 100 grados Celsius, mientras que el extremo derecho está a una temperatura de 10 grados Celsius. La ley de Fourier de la transferencia de calor en una dimensión nos dice que el flujo de calor a lo largo de la coordenada en X va a ser igual a menos K por A, donde K es la conductividad térmica y A es el área de sección transversal del sólido, multiplicado por el gradiente de temperatura. El signo menos se coloca únicamente para asegurarse de que el flujo de calor va en dirección de la parte más caliente a la parte de menos caliente. Sin embargo, esta ecuación no brinda información de cómo es la distribución de temperatura ni cómo evoluciona en el tiempo. Para tratar de encontrar una ecuación que relacione la distribución de temperatura y su evolución en el tiempo, vamos a partir de un análisis termodinámico de un volumen de control. Entonces vamos a considerar una barra de sección transversal, como el que se muestra en la figura, en donde esta área de sección transversal va a ser simplemente A, y vamos a considerar un volumen de control, el cual va a iniciar desde la coordenada X, va a tener un espesor delta X, de tal forma que el otro lado del volumen de control va a estar a una distancia X más delta X. En este caso, vamos a asumir que hay un flujo de calor que ingresa al volumen de control, que le vamos a llamar Qx punto, y va a haber un flujo de calor que abandona el volumen de control, que va a ser Qx más delta X punto. Haciendo un balance de energía, es decir, planteando la primera ley termodinámica en este volumen de control de espesor delta X, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a tener el flujo de calor de entrada, que va a ser Qx punto, menos el flujo de calor de salida, que va a ser Qx más delta X punto, más la generación de calor dentro de este volumen de control, y eso va a ser igual a la tasa de cambio con respecto al tiempo de la energía. Si expresamos la variación de energía como CV por la masa por delta T, donde la masa a su vez lo podemos expresar como ρ por volumen, donde a su vez el volumen se puede expresar como A por delta X, y la generación de calor se puede expresar por una generación de calor por unidad de volumen multiplicado por el volumen, se tiene entonces que nuestra ecuación pasa a tener la siguiente forma. Cuando dividimos por delta X esta ecuación, obtenemos la siguiente expresión. Vean que lo que tenemos aquí en el numerador simplemente es un delta Q punto. Ahora si hacemos que delta X tiende a 0 y delta T también tiende a 0, obtenemos la siguiente ecuación. Menos derivada de Q punto con respecto a X más G punto por A igual a CV por ρ por A por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Recordando la definición de la ley de Fourier, se puede reexpresar como esta ecuación que tenemos acá. Ahora, si el área de sección transversal A es constante y la conductividad térmica no varía con respecto a la variable X, entonces estos dos términos K por A se pueden sacar de esta derivación. Y nos queda así
esta nueva ecuación que observan acá. En esta ecuación, el A se puede cancelar y para el caso en que no hay generación de calor, el G punto pasa a ser cero. Y si dividimos la ecuación por la conductividad térmica, obtenemos esta ecuación de acá. Segunda derivada de temperatura con respecto a X va a ser igual a CV por ρ entre K por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Si definimos un parámetro nuevo le vamos a llamar difusividad térmica, el cual va a venir representado con la letra alfa, y esto va a ser igual a K entre CV por ρ, la ecuación anterior se puede reexpresar de la siguiente forma. Segunda derivada de la temperatura con respecto a X va a ser igual a 1 entre alfa por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Esta ecuación se conoce como la ecuación de calor y corresponde a una ecuación diferencial parcial lineal parabólica. Ahora, cuando hablamos de modelado de sistemas térmicos, sobre todo ya sea en conducción, convección o una combinación de estos tipos de mecanismos de transferencia de calor, normalmente ese tipo de análisis se divide en dos. Es decir, existen dos enfoques a la hora de analizarlo. Para ilustrar estos dos enfoques vamos a analizar el siguiente caso. Digamos que tenemos un ejemplo bastante cotidiano, digamos el de un disco de cocina, el cual, por ejemplo, la temperatura del disco inicialmente va a ser un valor dado. En el momento en que uno enciende estos discos, o alguno de estos dos discos, lo que va a suceder con la temperatura del disco es que este va a ir aumentando con respecto al tiempo, pero eventualmente va a llegar a una temperatura final. Es decir, la temperatura del disco no sube de forma indiscriminada, sino que eventualmente va a llegar a un valor fijo. Eso se debe a que eventualmente el sistema va a estar en un escenario de equilibrio térmico. Entonces, aquí se puede ver claramente que existen dos regímenes en cuanto al comportamiento dinámico del sistema. Por un lado tenemos un régimen transitorio, que es el régimen donde la temperatura, donde se observa una variación de la temperatura con respecto al tiempo, y luego se puede ver que existe un régimen estacionario. Este régimen estacionario tiene la particularidad de que la variación de la temperatura con respecto al tiempo es cero. De esta forma, entonces, en el modelado de sistemas térmicos, se suele hablar de modelado en régimen transitorio y modelado en régimen estacionario. Entonces, vamos a iniciar nuestro estudio con el análisis de sistemas térmicos en régimen estacionario, en donde, como vimos, la variación de la temperatura con respecto al tiempo es cero. Matemáticamente, lo que estamos diciendo es que el lado derecho de la ecuación de calor va a ser cero. Y así entonces lo que nos va a quedar es que la segunda derivada de la temperatura con respecto a x va a ser cero. Uno puede generalizar esta ecuación a las otras dos coordenadas espaciales cartesianas y así obtener la ecuación segunda derivada de temperatura con respecto a x más segunda derivada de la temperatura con respecto a y más segunda derivada de la temperatura con respecto a z, y esto va a ser igual a cero. En forma abreviada, esta ecuación se puede expresar de la siguiente forma, donde este simbolito que está acá es un operador y se conoce como el laplaciano. Así entonces, esta ecuación diferencial que tenemos acá es una ecuación diferencial que se conoce como ecuación de Laplace y es una ecuación diferencial parcial lineal y elíptica. Ahora bien, para poder resolver esta ecuación se requiere especificar un dominio, y no solamente un dominio, sino que hay que especificar una serie de condiciones de frontera. Entonces, nuestro dominio va a ser, físicamente hablando, aquella pieza mecánica, aquel elemento estructural, aquel sólido que nos interese analizar, y las fronteras va a corresponder a la delimitación de ese dominio. Eso es importante porque dependiendo de las condiciones de frontera, así será la solución de este problema matemático. Entonces, en el contexto de las ecuaciones diferenciales parciales se suele hablar de tres tipos de condiciones de frontera. Por un lado tenemos algo que se conoce como condición de Dirichlet, la condición de Neumann y condición de Cauchy. En algunos libros a esto se le llama, a este último se le conoce como condición de Robin, pero condición de Robin, condición de Cauchy, viene siendo lo mismo. Entonces, hablando un poco en detalle sobre estos tipos de condiciones de frontera,
En la condición de Dirichlet, lo que vamos a hacer, o el tipo de condición que se le aplica a la frontera, es que en este caso el valor de la temperatura va a ser fijo. Es decir, T va a ser algo que de antemano sabemos qué es. Pictóricamente esta condición se puede apreciar de la siguiente forma. Entonces digamos, si este es nuestro dominio y tenemos estas dos fronteras, podemos ver que, por ejemplo, si aplicamos una condición de Dirichlet al borde superior, en el sentido en que estamos fijando la temperatura a 100 grados Celsius, y en el borde lateral derecho estamos fijando una temperatura igual de 10 grados, lo que estamos haciendo es aplicando condiciones de Dirichlet, es decir, estamos imponiendo la condición de que la temperatura en sus bordes son constantes. Por otro lado, en la condición de Neumann, lo que se especifica es la tasa de cambio de t con respecto al vector normal de la superficie. Es decir, ya no es el valor de t lo que está fijo, sino la variación de t con respecto al vector normal de la superficie en un determinado, digamos, borde del dominio. Y esto es lo que va a estar fijo. Nuevamente, pictóricamente, lo que uno está diciendo es lo siguiente. Vean que en este caso lo que uno está diciendo es que la derivada de t con respecto a x va a ser un valor constante. ¿Ok? Esto que tengo al lado derecho tiene que ser un valor constante para que sea una condición de Neumann. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que lo que actúa sobre esta frontera va a ser un flujo de calor constante. Entonces, como dice acá, este tipo de condición de frontera permite modelar flujos constantes de calor, que es diferente a la condición de Dirichlet. En la condición de Dirichlet, lo que se fija es el valor de la temperatura. Acá no. Acá lo que se fija es el flujo o la variación de la temperatura con respecto al vector normal de la superficie. Eso es lo que se mantiene constante. Y en el contexto de problemas de transferencia de calor, funciona para establecer flujos constantes de calor por una determinada frontera. Y por último, tenemos la condición de Cauchy. Esto es una combinación lineal entre las condiciones de Dirichlet y de Neumann. Matemáticamente, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que el valor de la temperatura en un borde más la variación de la temperatura con respecto al vector normal de la superficie, la suma de estas dos cosas va a ser un valor constante. Nuevamente, pictóricamente, lo que estamos diciendo es que el valor de la temperatura más la variación de la temperatura con respecto al vector normal, la suma de estas dos cosas va a ser un valor constante. Y ese tipo de condición de frontera permite modelar flujos de calor por convección.